interesante buscar, porque eso sí está perdido, los otros integrantes de los Danger. De los Danger hay muy poco por ahí. Entonces, si alguno los puede investigar. Eso lo tiene Martín. ¿Lo tiene quién? Martín Morales. Martín Morales lo tiene, ok, sí. Martín lo que pasa es que está viviendo en Boyacá. Y por eso, pero él tiene todo. Todos los integrantes de los Danger Twist. Recuerda que Martín tiene un fanzine, y él ha venido recopilando, él tiene información valiosa. Bueno, en este caso es que la memoria es flaca, no me acuerdo de los nombres de todos. No, pero si yo con 28 no me acuerdo, imagínate. Y no sé a qué se refiere, en cuanto a edad se refiere, no hable de eso. No, 28 estamos hablando de otras cosas. Ahora, bueno, pónganle cuidado. No, Rosy, echemos y ustedes me dicen si esto está bien. Recuerden una cosa, recuerden que la sesión de hoy es los 2 últimos años de los 60 y la década de los 70. ¿Listo? Entonces, miremos esto, uno de 2 videos, a ver aquí qué sacamos. Un capítulo cualquiera, sino uno lleno de música increíble, festivales masivos y una contracultura que puso patas arriba a toda una sociedad. Pues de eso va esto. Hoy vamos a abrir ese libro perdido para meternos de lleno en una época fascinante, el rock underground de Bogotá en la década de los 70. ¡Vamos a ello! Vale, la gran incógnita aquí es ¿a dónde fue parar toda una década de historia musical? O sea, ¿cómo es posible que un movimiento juvenil inmenso, que llenaba parques enteros, casi no dejara rastro sonoro? Si te pones a buscar discos de la época, parece que el rock bogotano simplemente se esfumó. Pero, a ver, la realidad es que no desapareció, sencillamente se volvió clandestino. Así que en esta explicación vamos a ver exactamente qué pasó en esa década, quiénes fueron los verdaderos protagonistas y por qué la industria decidió básicamente darles la espalda. Para entender todo este rompecabezas vamos a seguir esta ruta. Primero, la transición del pop al underground. Luego hablaremos de las comunas y los festivales. Tercero, veremos el choque social y la represión. Cuarto, el misterio del silencio discográfico. Y para terminar, el desplazamiento final de esta escena musical. Empezamos con la primera parte, del pop al underground. Fijaos en esto, en los 60, en rock en Colombia, era, digamos, súper comercial, ¿no? Un producto muy amable. Tenías a estas bandas de estilo yeye tocando versiones traducidas de éxitos ingleses o americanos en la tele. Era todo muy de consumo masivo y súper aceptado. Pero claro, entramos en los 70 y la cosa cambia radicalmente. Los músicos bogotanos dicen, se acabó el copiar, y empiezan a componer su propio material. La música se vuelve pesada, súper técnica, progresiva y sobre todo profundamente política. Ya no cantaban en inglés para caer bien, ahora cantaban en español, contando su propia realidad urbana y construyendo su propia identidad. Un cambio brutal. Y lo que me parece realmente alucinante es esta imagen. Es la portada del disco Latinoamérica de la banda Siglo Cero, lanzado en 1970. Y ojo, porque es de los poquísimos artefactos físicos que lograron sobrevivir a esta época. Y lo que nos demuestra es el nivel de virtuosismo espectacular que existía. Siglo Cero no eran unos aficionados tocando por tocar, eran un supergrupo haciendo jazz rock con unas improvisaciones larguísimas y maravillosas. Eran verdaderos artistas creando música súper compleja, una joya absoluta. Pasamos al segundo punto, comunas y festivales. Echad un vistazo a esta pasada de ilustración. La hizo Jaime Rendón para el disco de Banda Nueva. Todo hecho a lápices Prismacolor, con ese estilo psicodélico tan súper marcado. Refleja perfectamente lo que tenían en la cabeza los músicos en ese momento. Querían huir del caos de la ciudad, pasar completamente de los valores tradicionales y buscar una especie de utopía que fuera mucho más contemplativa y libre. Es una imagen que habla por sí sola. Y ojo, porque esta visión utópica la llevaron a la práctica de verdad, nada de quedarse solo en ideas. Crearon comunas súper pacíficas, como la famosísima de Usme. Allí, figuras clave del movimiento como Humberto Monroy, que luego fundaría grupos míticos como Génesis, se dedicaban literalmente a trabajar la tierra y vivir de forma saludable. Mientras tanto, en pleno centro de Bogotá, el punto neurálgico era el pasaje de los hippies, en la calle 60 de Chapinero. Y luego, por supuesto, estaban los festivales. En el 70, el Festival de la Vida, junto a miles de jóvenes en el Parque Nacional. Y al año siguiente, el masivo Festival de Ancón en Medellín reventó todas las expectativas, impulsado por músicos como Edgar Restrepo y Roberto Fioriggi. Fue el apogeo total del movimiento. Llegamos al tercer punto, choque social y represión. Como os podéis imaginar, tanta libertad de golpe chocó de frente contra una sociedad que, francamente, no estaba para nada preparada. La Colombia más conservadora veía a estos melenudos con muchísimo recelo. Y esto no se quedó en malas miradas por la calle. Hubo una estigmatización constante, con la policía interviniendo y haciendo redadas continuas en zonas como Chapinero.
Pero sin duda lo más trágico y oscuro de esta historia es que muchos de estos chavales acabaron siendo internados por sus propias familias en clínicas de reposo, como la Clínica Monserrate. Y estamos hablando de que les aplicaban brutales tratamientos de electroshock. Su único delito, llevar el pelo largo y ser parte de un movimiento pacífico. Una locura. Esto nos lleva directamente al cuarto tema, el silencio discográfico. A ver, la pregunta del millón es esta. ¿Por qué una escena tan enorme no grabó casi nada? Pues la clave está en el dinero, básicamente. Las disqueras impusieron un veto casi absoluto al rock, vieron que la música tropical y la naciente salsa eran una mina de oro y cerraron el grifo para los demás. Para una banda independiente, pagarse las horas de estudio era misión imposible por los precios desorbitados. Además, los medios les dieron la espalda. Emisoras como Radio 15, que antes eran un apoyo, en el 73 cambiaron toda su programación a la balada romántica. Y para rematar la faena, las pocas cintas de cuarto de pulgada que sí lograron grabarse acabaron pudriéndose por la humedad en sótanos oscuros y olvidados. Vamos, la tormenta perfecta. Y claro, a raíz de todo este bloqueo comercial surgen las que yo llamo las bandas fantasma de Bogotá. Fijaos en esta lista: Terrón de Sueños, La Planta, Amnesia, La Caja de Pandora, Gran Sociedad del Estado, Sindicato Faro. Estamos hablando de agrupaciones con un nivelazo musical tremendo que reventaban el circuito de directos. Llenaban los teatros, colegios, lo que hiciera falta. ¿Pero sabéis cuántos discos prensaron? Ninguno, cero. Las puertas de la industria estaban cerradas a cal y canto para ellos. Aunque bueno, hubo un par de milagros, unas poquitas excepciones, que sí lograron dejar rastro en vinilo. Como veíamos antes, Siglo Cero es una de ellas. Y justo al lado tenéis a Malanga, que era una pasada de banda. Tenían una influencia brutal de los ritmos latinos, súper en la onda de Santana, y consiguieron grabar un raro disco sencillo antes de disolverse. Hoy en día, encontrar uno de estos vinilos es tener un verdadero tesoro en las manos. Y así llegamos al quinto y último punto, el desplazamiento final. Si miramos la cronología, el declive fue súper rápido y vertiginoso. Entre el 70 y el 71, los festivales al aire libre fueron un éxito rotundo, el pico más alto. Pero fíjate, en el 73 la radio ya les había cortado las salas. Para el 75 a las bandas no les quedaba más remedio que tocar en pequeños teatros underground o directamente en garajes. Y ya a finales de la década, la noche bogotana había cambiado de cara por completo. Ahora todo giraba en torno a la salsa, la música disco y las nuevas dinámicas de la ciudad. Y es que este desplazamiento tiene su raíz en un cambio sociológico abismal en el país. A principios de los 70, el ambiente giraba en torno a la contemplación pacífica, las fusiones de folk rock, los alucinógenos. Era un rollo muy introspectivo. Pero hacia el final de la década entra en juego la famosa bonanza marimbera y el auge feroz del narcotráfico. El ambiente de los clubes pega un giro radical. La gente ahora necesitaba drogas estimulantes, cocaína, pastillas, todo para aguantar largas horas de baile súper enérgico. Y lógicamente, el rock progresivo y contemplativo ya no pintaba absolutamente nada en esa nueva escena nocturna. Pero ojo con esto que es interesantísimo. La escena rockera no murió realmente, simplemente la obligaron a vivir en las sombras. El rock underground tuvo que sobrevivir a base de pura resistencia. ¿Cómo? Pues intercambiando casetes grabados artesanalmente, contándose las historias de boca en boca para mantener viva la memoria y gracias a la dedicación absoluta de los músicos que se negaron a soltar los instrumentos aunque la industria hiciera como si no existieran. Y creo que esta cita que veis aquí resume perfectamente lo que pasó. El rock no desapareció, se volvió peligroso para el sistema y por eso lo silenciaron en los medios. Es que lo clava. El problema del rock bogotano en los años 70 no fue que les faltara talento, para nada. Fue que se convirtieron en un movimiento de resistencia súper incómodo para una sociedad conservadora. Y por eso las instituciones y los medios sencillamente decidieron apagarles el micrófono. Y para cerrar, quiero dejaros con esta reflexión. Imaginaos por un momento el nivel artístico espectacular de todas esas decenas de bandas fantasma que reventaban los escenarios cada fin de semana. Todo ese talento inmenso quedó relegado solo a la memoria de los afortunados que estuvieron allí. Y todo porque una industria decidió no darle al botón de grabar. Y esto nos lleva a preguntarnos cuánta historia, cuántos movimientos culturales alucinantes podrían estar naciendo hoy mismo en nuestras propias ciudades y están destinados a perderse en el olvido simplemente porque alguien no los considera un buen negocio. Da mucho que pensar, ¿verdad? Una idea provocadora para que sigamos explorando nuestra propia historia. Bueno, póngale, antes de darle la palabra a ellos para que construyan este